7:03 de la mañana. Recuerden, una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, esta maravilla, radio y televisión al mismo tiempo, desde el estudio sin parar. Me complace siempre poder conversar con Tulio Ramírez, un hombre dedicado enteramente a lo largo de su vida a la educación. Escuchen bien, doctor en educación, sociólogo y abogado. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Asamblea de Educación, director del doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Tulio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Un placer estar contigo y la audiencia. Bueno, ¿cómo desglosar en sus distintos niveles las respectivas realidades de la educación hoy en la expectativa de volver a la presencia en los términos paulatinos que requiere la pandemia? ¿Cómo describirías ese mosaico? Sí, Eduardo, no solamente en Venezuela, en toda América Latina hay dos temas importantísimos sobre la mesa que están en permanente discusión hoy en día en cuanto al tema educativo. Uno de ellos es el retorno paulatino a la presencialidad. Por supuesto, esto es desigual en los diferentes países. Hay países en donde las posibilidades de retorno con medidas de bioseguridad es posible hacerlas porque hay una infraestructura, una logística, una inversión de recursos y una alianza estratégica entre los diferentes entes gubernamentales como salud, educación, etcétera, que permiten o hacen posible un retorno paulatino dependiendo de la región y tomando en cuenta, por supuesto, las estadísticas de contagio. Si hay regiones con muy poco contagio, las probabilidades de comenzar presencialmente son más altas que en otras regiones. En el caso nuestro, en particular, en el caso venezolano, por supuesto, es un poquito más complicado, aunque aquí se está discutiendo seriamente ese retorno, pero garantizar las medidas de bioseguridad en las escuelas, hacer que las escuelas sean sanas desde el punto de vista de, por ejemplo, el disfrute de servicios como el agua, tan importante, o la garantía de que los profesores asistan. Aquí hay un tema de gasolina muy, muy importante, además de eso el descontento permanente del cuerpo docente por los niveles de salario. Es decir, en Venezuela se complica aún más, pero ese es uno de los temas, Eduardo. El otro tema que acompaña la discusión sobre el retorno a la presencialidad es el tema de la calidad. Es decir, en los países latinoamericanos se está planteando ya la necesidad de hacer diagnósticos muy claros y desgarradores de cómo ha sido el aprovechamiento durante el tiempo de pandemia por parte de los estudiantes. Un estudio en Ecuador reveló que en la red de colegios privados de La Salle se hizo un estudio y reveló que solamente esos estudiantes habían aprovechado durante el tiempo de pandemia un 25% de lo que han debido aprovechar en cuanto a contenido. Eso, por supuesto, si lo llevamos a la educación oficial, donde no hay plataformas de aula virtual, donde la conectividad es mucho más precaria, las zonas rurales, donde no hay cobertura, bueno, ese 25% puede reducirse aún más. Entonces eso crea un gran problema, porque a pesar de que los estudiantes están aprobando los grados, ¿ok?, no, la tasa de repitencia es muy baja, pues las competencias que han debido adquirir pareciera que no las han adquirido, y esto sugiere un problema grueso, ¿sabes? Porque son estudiantes que están avanzando sin las competencias y luego cuando lleguen a la universidad van a tener serias dificultades de éxito académico. Eso está atacando ya a toda América Latina. O sea, esto no es exclusivo de Venezuela, en Venezuela se agrava, pero esto es un tema importantísimo. Y además, Tulio, no es un tema coyuntural, porque ¿cómo se miden las consecuencias de esto que tú estás describiendo generacionalmente? Y más importante, ¿cómo se ataja? ¿Cómo se detiene y se revierte eso que tú estás describiendo?
Sí, no es nada fácil. Primero el diagnóstico, y el diagnóstico no debe recaer solamente en hombros de los maestros y profesores. Tiene que ser una política de Estado, porque como tú dices, es un tema que puede alargarse en el tiempo y puede traer consecuencias muy severas en el futuro para nuestras generaciones que se están formando hoy en día. Entonces, el Ministerio de Educación o los Ministerios de Educación, todos los ministerios involucrados en el tema educativo de manera conjunta con la sociedad civil, con los gremios, es decir, diseñar una política de Estado para recuperar el rezago en cuanto a las competencias que se han debido adquirir. Por supuesto, en tiempos de pandemia, esto es, como siempre lo he dicho, como cambiar un caucho con el carro rodando. O sea, esto no es nada fácil. Habría que esperar la culminación de la pandemia para hacerlo como es debido. El tercer tema, Eduardo, importantísimo, que está sobre el tapete, es no pueden polarizarse la discusión o entre el retorno absoluto a la presencialidad o el mantenimiento absoluto en condiciones de educación virtual. Esto tiene que ser diferenciado, inclusive después de la pandemia. Los colegios que tienen una buena infraestructura virtual, es decir, plataformas sólidas, fuertes, con conectividad, con estudiantes con equipos, profesores con equipos, pueden seguir desarrollando actividades de carácter mixto, si se quiere, o híbrido. Pero habrán otros en donde la presencialidad tendrá que ser total, sobre todo en los grados más bajos y en las zonas más alejadas, donde no hay conectividad, porque si no, la brecha va a seguir aumentando, inclusive después de la pandemia. Entonces, ese entusiasmo sobre volcar la educación 100% de manera virtual tiene que ser un poco moderado, porque las realidades son muy complicadas en América Latina en ese sentido. Al sol de hoy, Tulio, hasta donde puedas saber, ¿cómo se está dando la progresividad en el esfuerzo por retomar la presencia? ¿Cada plantel es autónomo para ir dosificando su método? ¿O hay unas directrices desde el Ministerio de Educación, el de Educación Superior, para que la gente se vaya orientando? Fíjate, yo creo que deben combinarse ambos procedimientos, pero la primera directriz que deberían dar las autoridades educativas es dejar que los planteles tomen la decisión haciendo una evaluación previa de sus condiciones para el retorno a la presencialidad. Eso debería ser el primer lineamiento, porque el control excesivo puede generar decisiones no apegadas a la realidad. Los directores son los que conocen sus escuelas, los maestros, sus alumnos, y ningún lineamiento desde la capital de la República puede identificar de manera precisa lo que está sucediendo en las escuelas. Entonces, un lineamiento es dejar que las escuelas decidan. Lo importante también a nivel gubernamental es que se garanticen las escuelas a través del Ministerio de Salud las medidas de bioseguridad. Eso no se lo pueden dejar a las escuelas, porque las escuelas no tienen presupuesto para eso. Exacto. Bueno, Tulio, gracias por estos minutos. Hasta pronto. Un gran abrazo, Eduardo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hermano. Hasta luego. Hasta luego. Tulio Ramírez, doctor en educación, sociólogo y abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Asamblea de Educación, director del doctorado en educación de la UCAP. No podemos perder la costumbre de decir Feliz Navidad en el saludo y en la despedida en estos tiempos. Lo voy a empezar a aplicar desde ahorita. Ayer, Gerhard Weil, mi querido hermano, al despedirse me dijo Feliz Navidad. Me dejó reflexionando. Que no se apaguen las luces de la Navidad en tu corazón. Regresaremos.